Bienvenidos a nuestra clase de doctrina de impacto. Estamos hablando sobre un tema muy interesante acerca de los ángeles. Ya hablamos hace 8 días acerca de la clasificación de los ángeles. Recordemos que el ángel del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, los arcángeles, los querubines, los serafines, vimos todos estos conceptos. Y también aclaramos que no existe el ángel de la guarda y que los niños no se convierten en ángeles después de muertos. Hoy tenemos otro tema muy interesante que son los oficios de los ángeles. ¿Cuáles son los oficios de los ángeles? ¿Qué es lo que las escrituras enseñan acerca de los ángeles como ministradores? Los ángeles cuando ministran. Entonces, en primer lugar, los ángeles ministran, son espíritus ministradores, ya lo habíamos dicho, y los ángeles ministran en el culto y en el servicio a Dios. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, versículos números 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Del trono de quién? Del trono de Dios, por supuesto, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Su número era millones de millones. Por eso cuando hablamos de que el número de los ángeles, dijimos que eran incontables, son millones de millones. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que los ángeles van a estar en el cielo ministrando en el culto, en el servicio a Dios. Cuando hablo de culto estoy hablando de el servicio a Dios, no estoy hablando del servicio que nosotros hacemos los domingos y que se llama culto, sino que en el culto que le vamos a ofrecer a Dios allá cuando estemos con Él en el cielo, con los ángeles, millares y millares de ángeles, le diremos y adoraremos a nuestro Señor y le serviremos. Mire lo que dice el Salmo 148, capítulo 1 y versículo 1 y versículo 2. Salmos número 148, versículo 1 y 2. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Nosotros debemos alabarle desde aquí, desde la tierra. La palabra dice que todo lo que se mueva, todo lo que tenga vida, alabe al Señor. Es decir, que aunque usted no lo crea, los árboles, las plantas alaban al Señor, los animales alaban al Señor, y es imperiosa necesidad, es un propósito de la vida y es un propósito de Dios que nosotros le alabemos desde aquí de la tierra. Pero acá el salmista está diciendo: alabad a Jehová desde los cielos. Está diciendo: alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Cuando habla de ejércitos, está hablando del número de ángeles, que son muchos ángeles, que son, como ya vimos, millares de ángeles. Así que la primera función de los ángeles es ministrar. ¿En dónde? En el culto, en el servicio a Dios. Y mire cómo le servían los ángeles a Dios. Cuando Mateo en el capítulo 4, versículo 11, después de que el Señor es enviado al desierto y tentado por el enemigo, al final de los 40 días de ayuno que el Señor tuvo allí, y la investidura total del Espíritu Santo, y que responde a las tentaciones del diablo con su palabra, el colofón, el final de todo ese proceso, dice: el diablo entonces le dejó. Es decir, el diablo ya no
molestó más al Señor. El diablo se fue, en otras palabras, el diablo le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían los ángeles? A nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso los ángeles son ministradores, ministradores de Dios. Es decir, acuérdense que dijimos que la palabra ministrador significa servidor, estar a la orden de alguien, y los ángeles están al servicio y a la administración primeramente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo segundo es que la segunda función de los ángeles es que, o el segundo oficio de los ángeles es que los ángeles colaboran o ministran en la ejecución de la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, porque es uno de los atributos de Dios, su voluntad. Y la voluntad de Dios, mire lo que dice en el Salmo 103, versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Quiero repetir este versículo para que a usted le quede claro que los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Un ángel no puede hacer absolutamente nada que no sea la voluntad de Dios. Un ángel no puede actuar por su mutuo propio, no puede hacer cosas por mutuo propio, ni nosotros le podemos ordenar a los ángeles que haga nada, absolutamente nada a favor de nosotros. Nosotros no activamos los ángeles, nosotros no le pedimos a los ángeles, nosotros le pedimos al Señor, y podemos decirle al Señor: Señor, envíame un ángel para que me ayude. Señor, envía un ángel para que me guarde. Por ejemplo, es legítimo orar de la siguiente manera: tú llegaste tarde a tu casa y tal vez está oscura la calle. El Señor, envía tu ángel para que me guarde. Eso lo podemos orar así. Ahora, sería mejor: Señor, guárdame. Y sería una oración más efectiva, más poderosa. Pero podemos pedirle al Señor que envíe sus ángeles. De hecho, yo he tenido experiencia con ángeles del Señor. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted ha visto seres alados? No. Manejando mi automóvil. Estaba recién aprendiendo a manejar. Compré mi primer carro con mucho esfuerzo. Dios me lo regaló. Iba bajando por los puentes de la 26, cuando de pronto de entre unos matorrales saltó una persona. Y yo todo lo que hice fue, dije: Dios, guárdame, porque yo vi que lo atropellaba y giré el timón como pude. Todavía no era muy experto en manejar, y no, yo estaba esperando, era el golpe. Y una de las cosas que yo más le oré al Señor cuando aprendí a manejar era que jamás me permitiera atropellar a una persona. Porque uno se puede chocar contra otro carro, se puede chocar el carro contra algún obstáculo, pero yo le decía: Señor, que jamás yo atropelle a una persona. Y entonces yo hice así, yo cerré por un segundo los ojos esperando solo el golpe, y de pronto vi para atrás y yo sentí como si alguien jalara a esa persona, y vi para atrás y había una persona que lo jaló, que jaló a esa persona y me la quitó del camino. Y cuando vi por el retrovisor, volteé a mirar así por el retrovisor, no había sino una sola persona. Y yo entendí que fue un ángel del Señor, que el Señor envió para salvar a esa persona y también para salvarme a mí en las oraciones. Y conozco gente que ha tenido experiencias que Dios le ha mandado ángeles para cuidarlo, para guardarlo, una vez que me atracaron, y yo comencé en mi desespero a golpear a los atracadores, y el atracador me decía: no más, no más, no más. Y bueno, a mí me pareció extraño eso, y mi hermano me dijo: ¿quién sabe qué estaba viendo ese atracador en usted? ¿Quién sabe a quiénes estaba viendo?
Y esas experiencias con los ángeles, sin embargo, debemos ser muy cuidadosos, ¿sí?, de esas experiencias con los ángeles que nos cuentan las demás personas, porque no siempre son reales y siempre tienen que estar como sometidas a la palabra del Señor. Así que estamos diciendo que los ángeles ejecutan la voluntad de Dios. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, servidores suyos, que hacéis su voluntad. No se le olvide nunca que los ángeles lo que hacen es la voluntad de Dios, no la mía ni la suya, la voluntad de Dios. Y que Dios puede enviarnos ángeles o para darnos un mensaje, para guardarnos, para protegernos o para cualquier cosa, pero es Dios quien tiene potestad sobre los ángeles. Y en tercer lugar, los ángeles ayudan en la administración de los herederos de la salvación. Ahora la palabra tiene que ver con nosotros. Ahora los ángeles tienen que ver con nosotros. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Yo te pregunto, ¿eres heredero de la salvación? Por supuesto que sí. Somos hijos, somos coherederos con Cristo y somos adoptados hijos y somos herederos de la salvación. Así que está preguntando el escritor de los Hebreos: ¿no son todos espíritus ministradores enviados en favor de nosotros? Y quiero darle varios ejemplos en esa administración de los herederos de la salvación. Por ejemplo, ayudaron a Daniel en el foso de los leones. Allí en Daniel capítulo 6 versículo 22 nos muestra cómo apareció un ángel que cerraron la boca de los leones y Daniel estaba allí, y dice incluso que se paseaba uno que parecía al Hijo del Hombre. El mismo ángel de Jehová vino a ayudar a Daniel en el foso de los leones. Otro ejemplo, sacaron a Pedro de la cárcel. Cuando Pedro fue encarcelado, en Hechos capítulo 12 versículos 7 al 11, para que tú leas la historia ahora después de la clase. Hechos capítulo 12 versículos 7 al 11. Recuerda cómo los ángeles, dice que vinieron unos ángeles y rompieron las cadenas con que Pedro estaba atado y le abrieron, no solo porque Pedro estaba atrás custodiado por unos guardias, y no solo los guardias no se dieron cuenta, sino que él le abrió una puerta y le abrió una segunda puerta y le abrió una tercera puerta, y cuando se dio cuenta Pedro estaba fuera de la cárcel y Pedro se fue a la iglesia que oraba por Pedro. Así que los ángeles ministran a favor de los herederos de la salvación, en este caso a favor del apóstol Pedro. Conducen al seno de Abraham a los que mueren, está en Lucas 16:22. Los ángeles condujeron al seno de Abraham a los que habían muerto en ese pasaje de la Biblia. Uno de ellos, uno de los ángeles, fortaleció al Señor Jesús en el Getsemaní. Cuando el Señor estuvo allí, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, estaba en la peor angustia. Cuando el mismo Señor exclamó: Señor, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que Dios envió ángeles a fortalecerle. Así que los ángeles también fortalecieron a Cristo después del ayuno, fortalecieron a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Uno de los ángeles fue enviado a Pablo con un mensaje. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 27, los que me están siguiendo en el devocional y que pronto vamos a llegar allá a ese capítulo, cuando ellos tienen un naufragio en alta mar cerca de la isla de Malta, donde llegan allí, dice: un ángel del Señor, no se preocupen porque anoche un ángel del Señor se presentó ante mí y me dijo que yo iba a estar delante de César, y
Dijo entonces no se preocupen, no va a pasar nada, no tienen que matar a los presos, no tienen que ahogar a nadie en medio del naufragio. Y finalmente acompañarán a Jesucristo en la segunda venida, cuando Él venga a esta tierra. Dice que vendrá con sus ángeles. Mateo capítulo 13, versículo 39 al 42 y Mateo capítulo 16, versículo 27. Así que los ángeles entonces tienen varios oficios y son esos que nosotros acabamos de mencionar: ministrar los herederos de la salvación, ejecutar la voluntad de Dios, y lo otro es servicio en el culto y adoración a nuestro Dios. Nos queda un tema muy interesante que es el carácter de los ángeles, para terminar con este capítulo de los ángeles. Hay mucho que hablar de los ángeles, pero queremos ir doctrina por doctrina de una manera especial y luego vamos a retomar entonces algunas de las doctrinas para darle profundidad en la palabra del Señor. Entonces, no olvide tener ahí listo su agenda, tener listo su lápiz. No olvide sintonizarnos por los canales de YouTube y de Facebook. Esta clase la hacemos con todo cariño para toda la iglesia y para todos los que nosotros nos quieran ver. Para ti que te has conectado por primera vez, te decimos bienvenido a nuestra clase de doctrina. Eres bienvenido, eres bienvenida, y qué alegría que te puedas suscribir a nuestro canal y que puedas recibir las notificaciones. Y tú que nos estás viendo, comparte este link y comparte este enlace con alguien que tal vez tú digas: ay, yo he escuchado a esta persona que tiene un concepto diferente, o quieres aclararle acerca de los ángeles. Envíale este link para que ellos puedan ver esta preciosa clase acerca de los ángeles. Así que tómate un tinto y vamos a ver entonces el carácter de los ángeles. Bien, vamos ahora a tocar este tema interesante que es el carácter de los ángeles. ¿Cuáles son las características de los ángeles? Y en primer lugar tenemos que los ángeles son obedientes. Cumplen su misión sin discutir, sin vacilar. Por tal razón ellos dicen: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La fórmula que el Señor Jesús le dio a los discípulos para cuando oraran en el Padre Nuestro. Entonces la primera característica de los de los ángeles es que son obedientes. El Salmo 103:20 dice: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Y este salmo probablemente lo vamos a seguir usando para mirar otras características de los ángeles, pero acá está diciendo obedeciendo la voz de su precepto. Y Judas, el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recordemos que Satanás lideró la rebelión de por lo menos un tercio de los ángeles, y entonces el Señor está diciendo acá que esos ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, que no obedecieron a Dios, la desobediencia a Dios, como la desobediencia que ocurrió con el hombre en el paraíso, entonces dice que los abandonó el Señor y los ha guardado bajo oscuridad, por eso son seres de las tinieblas. Primera de Pedro 3:22 nos dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hablando de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, Pedro está haciendo un recuento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él, después de subir al cielo, está sentado a la diestra de Dios, y agrega que los ángeles están sujetos a Él, o sea, los ángeles son obedientes. En segundo lugar, los ángeles son reverentes. La principal acción, la acción más elevada de los ángeles, ¿cuál es? La adoración a Dios.
Nehemías capítulo 9, versículo 6 nos dice: Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, Esdras es quien está hablando esta palabra, aunque el texto está en Nehemías, pero es Esdras quien está pidiendo perdón por los pecados del pueblo después de que ellos regresaron del exilio babilónico. Y entonces él está hablando de las características de Dios para después decirle: Señor, perdona porque hemos pecado, tu pueblo ha pecado. Pero entonces él está exaltando primero al Señor y está diciendo que entonces los ejércitos de los cielos, cuando la palabra habla de los ejércitos de los cielos o de los habitantes del cielo, se está refiriendo a los ángeles. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces está diciendo acá que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, o sea, ahí se está refiriendo a los ángeles, y está refiriéndose pues al ejército de los cielos, que ya dijimos que se refería a los ángeles. Y Hebreos capítulo 1, versículo número 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿cuál es la principal característica, el principal oficio de los ángeles? Adorar A Dios. a Dios. En tercer lugar, los Y ángeles, obedecer, mira cómo son de obedientes, qué hermosos. pero entonces también tenemos la adoración a Dios. La adoración a Dios. En tercer lugar, los ángeles son sabios. La inteligencia de los ángeles pues excede a nuestra inteligencia. Pero no excede a la sabiduría de Dios. O sea, los ángeles son más inteligentes que nosotros, pero de todas maneras su inteligencia es finita. Son llamados sabios, los ángeles son llamados sabios, pero los ángeles no pueden discernir la mente del hombre como lo hace Dios, ni conocen todos los misterios de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo número 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelar mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, es decir, el apóstol Pedro está aquí haciendo como un recuento y está diciendo que a los profetas se les dio la capacidad de esa revelación, y después a los apóstoles se les dio la capacidad de predicar el evangelio del Espíritu Santo enviado al cielo, pero a los ángeles, por ejemplo, no se les dio esa capacidad de predicar la palabra del Señor. Es a nosotros que se nos dio esa capacidad, por eso dice, y se nos dio esa revelación de las Escrituras, dice, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, que ellos quisieran saber, pero fue dada la revelación por parte del Señor en la palabra para nosotros. En cuarto lugar, los ángeles son humildes. Los ángeles no tienen resentimientos personales. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia
y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El apóstol Pedro está haciendo una grave exhortación contra los falsos maestros. Este capítulo es clave que nosotros lo leamos si queremos hablar de los falsos maestros que en esta época están pululando, esos falsos maestros trayendo profecías y cosas que no están en la palabra y que no se acomodan a lo que el Señor está diciendo en su palabra, porque nosotros debemos ser bibliocéntricos y cristocéntricos en nuestra predicación, en nuestra apología, en nuestra teología. Entonces dice que esta gente profirieron, no temen decir mal de las potestades superiores, o sea, blasfeman contra las potestades superiores, contra Dios, contra Jesús, contra sus ángeles. Pero dice, estos ángeles que son mayores en fuerza, o sea que podrían de cierta manera vengarse contra estas personas, no lo hacen, no pronuncian juicio de maldición. Y recordemos en Judas 9 que también leímos que Miguel peleó contra el dragón, pero no profirió juicio contra él. Esto nos da a entender que los ángeles son humildes y que dejan todo juicio al Señor. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Ya leímos el Salmo 103, pero repitamos para que nos dé el contexto de lo que estamos diciendo, que los ángeles son poderosos. Bueno, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces ahí ya está hablando de poderosos en fortaleza, poderosos en fortaleza. Los ángeles tienen poder, un poder limitado por Dios, pero son obviamente mucho más poderosos que nosotros. Así es. Y en último lugar, los ángeles son santos, son separados por Dios para Él y son sus santos ángeles. Los ángeles son de Dios, son seres creados por Dios y para Dios, para el servicio de Dios, para que le adoren, para que le bendigan, para que sean sus mensajeros y para que traigan mensajes a los hombres. Nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre los ángeles, no llamamos a los ángeles, no activamos los ángeles. Voy a repetir esto hasta la saciedad. Es el Señor quien envía a los ángeles para misiones específicas. Así es. Recuerdo que a mis padres les pasó una cosa curiosa allá en la ciudad donde ellos viven, en el municipio donde viven. Y fue que un día salieron a hacer algo y alguien se entró a la casa e intentó robar. Y entonces, bueno, mi mamá lo comentó con alguien de la iglesia y dijo, eso les pasa por no activar los ángeles antes de salir. Eso es una total herejía. Lo ha escuchado. Probablemente lo ha escuchado. Claro. ¿Sí? Y lo repetimos a veces como loros y no escudriñamos la palabra. Entonces los ángeles no se activan, nosotros no activamos los ángeles, no es que activo ángeles a mi alrededor como si nosotros tuviéramos autoridad sobre los ángeles. No, nosotros pedimos la protección de Dios, pedimos la protección del Espíritu Santo y vamos adelante en el nombre del Señor. Es que creo que antes, pastor, no se nos enseñaba mucho acerca de los ángeles. No teníamos todas esas inquietudes de los ángeles, sino que nos iban diciendo algo al respecto y ya con eso teníamos, pero hay mucho de lo que hemos aprendido de los ángeles. Sí, con el mayor respeto, y lo digo con la mayor humildad, pero a veces la gente no escudriña la palabra, sino que repite lo que un líder, lo que un pastor, lo que alguien dijo, lo que un evangelista dijo, y caemos ahí. Y repite eso y sigue repitiendo, y eso se va creando como una especie de dogma. Claro. Pero no escudriñamos las escrituras, que es lo que estamos haciendo en esta clase. Fíjese cuántos versículos hemos hablado acerca de los ángeles, y no colocamos todo porque nos darían aquí
4, 5, 6, 10 horas poniendo versículo por versículo. Colocamos los versículos principales. Así que los ángeles son santos, son separados por Dios. Miremos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces está hablando del juicio que va a tener Satanás, y dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Por eso estamos diciendo que es los ángeles santos y del Cordero, o sea, de Jesucristo. Entonces estamos hablando de que los ángeles son santos, es decir, son separados para Dios, que ya hubo una rebelión en el cielo de 1/3 de los ángeles liderada por Satanás, pero que el resto de ángeles son santos. Dijimos que que los ángeles son poderosos. Dijimos Y son muchos, ¿no? que son millares de millares, que son humildes, que son sabios, que los ángeles son reverentes y su actividad más elevada es la adoración a Dios, y que los ángeles son obedientes. Ese es el carácter de los ángeles, o las características de los ángeles, y que están bien sustentadas en la palabra del Señor con todos los textos que nosotros hemos dado. Así es. Así que no nos queda otra cosa sino recibir sus preguntas. Recuerden, escríbanos a nuestro Facebook, escríbanos a nuestro WhatsApp y haga las preguntas sobre los ángeles, que estaremos respondiendo oportunamente. Así es, muy bien. Creo que nos ha quedado muy claro todo lo de los ángeles, y ya podemos enseñarle a otras personas cuando nos pregunten algo, pues ya podemos dar unas respuestas muy precisas. Tenemos los versículos y nos ha quedado, creo, pastor, entendido para todos. Sí, es una doctrina muy importante, porque nosotros creemos en los ángeles como espíritus ministradores de Dios y santos de Dios, y como criaturas creadas por Dios. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. El tiempo corre y se pasa rápidamente. Hemos visto en estas dos clases acerca de los ángeles, hemos visto su naturaleza, sus oficios, la clasificación de los ángeles, y finalmente hemos visto el carácter de los ángeles. Y nos quedan seguramente algunas cosas que nos quedaron entre el tintero, pero queremos que nos escribas a nuestro WhatsApp, que hagas tus preguntas. Queremos ser de bendición para tu vida, ser, digamos, luz en este tema, siempre guiados por la palabra del Señor, todo lo que está escrito. Por eso te pedimos que tengas tu libreta de apuntes, tu cuaderno, tu bolígrafo, tu lápiz, para que anote los versículos, porque son mucha cantidad y entonces a veces no alcanzamos a leerlos todos. Leemos los principales, pero te estamos dando las citas bíblicas que están apoyando lo que nosotros estamos hablando cada día aquí. Y si hay alguna incongruencia, alguna controversia, también escríbenos en el WhatsApp y nos puedes decir: iglesia, pastor, mira, encontré esto, y lo resolvemos con todo cariño, con todo gusto. No somos los super teólogos, los super expertos, pero tenemos algo de conocimiento en la palabra del Señor, en la teología y en la bibliología. Así que te invitamos a que sigas asistiendo a nuestra clase. Invita a otras personas. Este tema de la clase de doctrina es muy interesante y puede ser una puerta para que tú bendigas a otro y esta persona pueda creer, para que abras la mente a las personas, para que tengamos una doctrina firme, para que nosotros nos apoyemos directamente en la palabra de Dios y para que seamos apologetas, es decir, defensores de nuestra fe. Recuerda entonces siempre nuestra clase todos los miércoles 7 de la noche, Doctrina de Impacto. También te recuerdo nuestro servicio de oración los viernes
a las 7 de la noche, oración, Noche con Jesús, oración de impacto, para que podamos interceder, bendecir a los tuyos, a las personas que nos visitan por primera vez. Hemos tenido unas noches con Jesús bien lindas, tocando unos temas muy interesantes, y queremos que hagas parte de nuestra iglesia online. Y no olvides los domingos, pues nuestro servicio de fin de semana, para que podamos alabar al Señor con gratitud, con nuestro corazón, y también puedas escuchar la palabra que Dios tiene para tu vida, para tu familia. Son momentos difíciles, son momentos en los cuales debemos fortalecernos, unirnos con nosotros. Únete a nuestra iglesia online a través de Facebook, a través de YouTube, Iglesia Impacto AD, y a nuestra página web www.iglesiaimpactoad.org. Allí encontrarás materiales, encontrarás las prédicas, encontrarás los devocionales, encontrarás un sinnúmero de cosas con las cuales queremos bendecirte para que crezcas espiritualmente, para los niños, para los jóvenes, para las parejas. Estamos haciendo esfuerzos para llevar esta iglesia hasta tu casa. Así que nos encanta que puedas ser nuestro anfitrión y que nos abra las puertas de tu hogar, de tu familia, para llevar una palabra de bendición, de gratitud a Dios, y esto que es importante, la sana doctrina de Dios. Hasta el próximo miércoles. Dios me les bendiga. Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. No olvides conectarte con nosotros. Estamos para servirte.